Reproducción básica, R0, la métrica desordenada que pronto puede dar forma a nuestras vidas. Los líderes mundiales y los expertos en salud pública están listos para pasar los próximos meses o años obsesionados con una variable conocida como R0. R0 representa el número de nuevas infecciones que se estima provienen de un solo caso. En otras palabras, si R0 es 2.5, se espera que una persona con la enfermedad infecte, en promedio, otras 2.5. Un R0 por debajo de 1 sugiere que el número de casos se está reduciendo, posiblemente permitiendo que las sociedades vuelvan a abrir. Un R0 por encima de 1 indica que el número de casos está creciendo, tal vez requiriendo bloqueos renovados u otras medidas. Pero R0 es más desordenado de lo que parece. Se basa en ciencia dura, investigación forense, modelos matemáticos complejos y, a menudo, una gran cantidad de conjeturas. Puede variar radicalmente de un lugar a otro y día a día, empujado hacia arriba o hacia abajo por las condiciones locales y el comportamiento humano. Sin embargo, a pesar de todos sus caprichos, se espera que R0 moldee nuestro mundo en los próximos meses y posiblemente años, ya que los gobiernos y los expertos en salud lo tratan como lo más parecido a una brújula en la navegación de la pandemia. Lo que sigue es una guía simple de cómo funciona esta métrica, por qué es importante y cómo pensar en ella. ¿Qué es el R0? El término está tomado del estudio de demografía, donde se usa para describir las tasas de natalidad. R se refiere a la reproducción y 0 a la generación 0, como en el paciente 0. Juntos, generalmente se les llama el número básico de reproducción. Se calcula a partir de las características innatas de una enfermedad, como la facilidad con la que salta de una persona a otra, junto con elementos del comportamiento humano que configuran la frecuencia con la que las personas enfermas y susceptibles entrarán en contacto. El número resultante está destinado a ayudar a modelar la posible trayectoria de un brote. Digamos que 1,000 personas tienen una gripe estacional cuya R0 se estima en 1.3. Se espera que infecten a 1.300 personas. Esa segunda generación continuaría infectando otras 1.690. Eso puede sumar. Para la 10ª generación, aproximadamente 30 días, 42,621 personas habrían contraído la gripe. Pero cualquier R0 es solo una estimación y, según los epidemiólogos, una imperfecta. Un artículo publicado el año pasado en Emerging Infectious Diseases, una revista académica, describió la métrica como importante, pero advirtió que puede ser fácilmente tergiversada, malinterpretada y mal aplicada. No hay consenso sobre cómo medirlo. Gran parte de las matemáticas subyacentes depende, necesariamente, de conjeturas educadas y de factores humanos que pueden cambiar de manera impredecible. Por esta razón, la mayoría de las enfermedades tienen un rango, en lugar de una sola cifra. El SARS generalmente se describe como que tiene un R0 de 2 a 5, una enorme diferencia. De manera reveladora, los científicos todavía están disputando y revisando las estimaciones de enfermedades que han sido estudiadas durante años. Las cifras de R0 para el sarampión han oscilado entre 3.7 y 203. Aún así, a pesar de todos sus defectos, es una forma abreviada útil tanto para los expertos que estudian la enfermedad como para los líderes que intentan controlarla. ¿Cuál es el R0 para el coronavirus? En la práctica, no existe un R0 fijo. Es mejor pensar en este número como un punto de partida para el comportamiento del virus en ausencia de factores humanos o ambientales del mundo real. Nuevas cifras salen todo el tiempo. Pero, en general, los estudios ahora estiman que el patógeno que causa COVID-19 tiene un R0 de 2 a 2.5. Eso es significativamente más alto que la gripe y dentro de los rangos de gama baja para el SARS, otro coronavirus. Para saber qué tan rápido se propaga un virus, también necesita su intervalo de serie o el tiempo promedio entre cada infección sucesiva. Algunos estudios estiman los coronavirus en 4 a 4.5 días. Eso es casi el doble de rápido que el SARS, razón por la cual el coronavirus se propaga mucho más rápido. Sin embargo, el intervalo en serie se considera más o menos fijo. Las personas pueden influir mucho en R0, por lo que recibe mucha más atención que otras métricas.
El término también se puede usar para describir una instantánea en el tiempo, una estimación de cómo se reproduce el virus en el suelo en un momento y lugar determinados. Por ejemplo, durante el brote inicial de China, un estudio estimó que el virus se propagó con un R0 de 5,7, una cifra catastróficamente alta. ¿Por qué R0 es tan importante? Los gobiernos utilizan cada vez más R0 como una medida para determinar si los casos de su país están creciendo más rápido de lo que pueden manejar o disminuyendo tan rápido como les gustaría. El interés en R0 se ha vuelto tan intenso que un vídeo de Angela Merkel, la canciller alemana restringida raramente asociada con vídeos virals, explicando que la variable ha sido vista casi 9 millones de veces. Ahora tenemos aproximadamente un factor de reproducción de 1, por lo que una persona está infectando a otra, dijo Merkel en un evento de prensa la semana pasada. Si llegamos al punto en que todos infectan a 1.1 personas, en octubre alcanzaremos la capacidad de nuestro sistema de atención médica. Cuando un país tiene más pacientes que camas de cuidados intensivos, las tasas de mortalidad pueden aumentar drásticamente. Con un R0 de 1.2, continuó Merkel, Alemania cruzaría ese umbral en julio. A un R0 de 1.3, sucedería en junio. Entonces ahí es donde se ve cuán pequeño es el margen, dijo. Pero las estimaciones de R0 en tiempo real como las de Alemania son, por sofisticadas y altamente especulativas que sean. Es una estimación basada en otras estimaciones, algunas más informadas que otras. Aún así, es una de nuestras únicas métricas para adivinar que también funcionan los bloqueos y otras políticas, y por lo tanto para determinar si esas políticas valen sus enormes costos económicos y sociales y cuándo. Un R0 por debajo de 1 significa que el virus está derrotado. No. Significa, suponiendo que los números son correctos, que la propagación del virus se ha detenido. Cuando R0 cae por debajo de 1, esto significa que cada, por ejemplo, 100 personas enfermas infectarán a menos de otras 100. Cada generación sucesiva de infecciones será más pequeña que la anterior. Pero las personas aún pueden enfermarse y aún pueden morir. Los países pueden tardar mucho tiempo en ver que el virus retrocede por completo, especialmente si el brote inicial fue grave. Italia, por ejemplo, calculó recientemente que sus restricciones sociales y económicas habían reducido la R0 del virus a 0.8, un gran logro ganado a un alto costo. ¿Cuánto tiempo podría tomar Italia para parecerse a Corea del Sur, que está reabriendo tentativamente ya que confirma unos 10 nuevos casos por día? Italia informó 15.918 casos nuevos en los últimos 5 días, una taquigrafía viable para la cantidad de personas que aún podrían ser infecciosas. Con un R0 de 0.8, tomaría 26.8 generaciones del virus para que las nuevas infecciones de Italia marcaran el ritmo de las de Corea del Sur. A 4 días por generación, eso es aproximadamente 100 días, o principios de agosto. Y eso solo si se mantiene el statu quo, bloqueo. 3 meses y medio más de restricciones sociales serían costosas para la sociedad y la economía de Italia. Y no sería una garantía. Incluso Corea del Sur tiene medidas para reimponer los bloqueos si los casos resurgen. Es por eso que algunos expertos creen que, en los próximos meses o años, las medidas del gobierno no tendrán como objetivo simplemente reducir el R0 lo más bajo posible, sino manejarlo dentro de niveles aceptables. En tal esquema, las restricciones sociales y económicas se levantarían y volverían a imponer en respuesta a las fluctuaciones en el R0. Pero nadie sabe cuál sería el equilibrio correcto, y mucho menos cómo lograrlo. Un estudio de la Universidad de Harvard estimó que mantener nuevos casos dentro de lo que el sistema de atención médica puede manejar podría requerir calibrar bloqueos intermitentes hasta mediados de 2022. ¿Cómo gestionan los gobiernos la R0? Los esfuerzos oficiales para rastrear R0 son irregulares pero cada vez más comunes. Varios países europeos ahora informan estimaciones por debajo de 1, pero los niveles de éxito siguen siendo inciertos. Alemania pone su propio valor en 0,9, por encima de un mínimo reciente de 0.7, lo que llevó a Merkel a aliviar las restricciones. Los gobiernos enfrentan dilemas desgarradores sobre si aceptar tales subidas como males necesarios.
Un estudio de Francia estimó que los bloqueos oportunos empujaron R0 a 0.5 desde 3.3, una transformación sorprendente. Aún así, los casos franceses aumentaron el día posterior a la publicación del estudio, en parte porque las infecciones en hogares de ancianos no se habían registrado previamente, un recordatorio de que las estimaciones de R0 son taquigrafía imperfecta. India, cuya enorme población y sistema de salud desvencijado lo convierten en uno de los países más vistos de la pandemia, estima que su R0 disminuyó a 1,36 desde 1,55. Eso es bajo, pero aún está por encima de 1, lo que significa que los números de casos están creciendo. Es difícil asignar a los Estados Unidos una sola cifra R0. El país tiene múltiples brotes concurrentes, cada uno con su propia dinámica y cada uno en un punto diferente de su ciclo de vida. Los antiguos fundadores de Instagram crearon un sitio web que estima los valores ART estado por estado, una variación de R0 que explica las tasas de transmisión. Aunque no está asociado con epidemiólogos profesionales o expertos en salud pública, ha recibido mucha atención, lo que refleja el hambre de información sobre esta útil pero difusa métrica.